Ejercicio de balance de energía con reacción química. El ejercicio dice, en un proceso de fermentación, la sacarosa CH22 o 11 se usa como nutriente y se oxida al dióxido de carbono y agua. Si la cantidad de solución es 5.000 kilogramos con 30% de sacarosa en masa, y si la reacción se lleva a cabo a 45 grados Celsius, ¿qué cantidad de agua de enfriamiento se deberá emplear si ésta entra a 15 grados Celsius y sale a 30 grados Celsius? Dice el ejercicio que en un proceso de fermentación, la sacarosa se usa como nutriente y se oxida a CO2 y agua. Con esa primera parte del enunciado, lo que hacemos es plantear la ecuación. Se trata de una oxidación. Entonces, la sacarosa C2H22O11 ha de reaccionar con oxígeno para producir CO2 y agua. Esa es la ecuación química. Esa ecuación química se debe balancear. Y una vez balanceada, pues se deben iniciar los cálculos. Si la cantidad de solución es de 5.000 kilogramos con 30% de sacarosa en masa, con esa parte del enunciado lo que hacemos es calcular la masa de la sacarosa, que sería el 30% de esos 5.000 kilogramos. Es decir, 1.500 kilogramos. Conviene convertir esa masa en kilogramos de sacarosa en moles. Porque como se va a hacer cálculos con una reacción química, se va a utilizar una ecuación química, los coeficientes estequiométricos son en unidades molares. Por eso conviene hacer la conversión de masa a mol. Y si la reacción se lleva a cabo a 45 grados Celsius, es decir, la reacción no se está llevando a cabo a 25 grados Celsius, que es la temperatura de referencia para los cálculos de balance de energía con reacción química. Por lo tanto, debemos calcular dentro del balance de energía el cambio de entalpía para una reacción a temperatura diferente de 25 grados Celsius. En este caso, el cambio de entalpía para una reacción a 45 grados Celsius. La pregunta es, ¿qué cantidad de agua de enfriamiento se deberá emplear si esta entra a 15 grados Celsius y sale a 30 grados Celsius? Lo que sucede en esa pregunta es lo siguiente. Como se trata de una reacción de oxidación, en este caso la combustión de la sacarosa, esas reacciones de combustión, esas oxidaciones, liberan mucho calor. Ese calor se va a tratar con agua, o sea, se va a utilizar agua para enfriar el reactor. Y el agua que se va a usar para enfriar el reactor entra a 15 grados Celsius y sale a 30 grados Celsius. Sobre esa agua, lo único que sucede es un calor sensible. Esa agua de enfriamiento se va a calentar desde 15 hasta 30 grados centígrados y entonces deseamos saber cuál es la cantidad de agua de enfriamiento a usar. Entonces, nuestra base de cálculo son los 5.000 kilogramos de solución, que es un dato dado. Con esos 5.000 kilogramos de solución, calculamos la masa, como ya dijimos, la masa de sacarosa. La sacarosa es el 30% de esa solución. 5.000 kilogramos por 0.30, pues nos da 1.500 kilogramos. Ya tenemos la masa de la sacarosa en kilogramos, 1.500 kilogramos. La reacción la escribimos. Sacarosa más oxígeno produce CO2 más agua. Y esa reacción balanceada significa
que una mol de sacarosa reacciona con 12 moles de oxígeno para producir 12 moles de CO2 y 11 moles de agua líquida. Se puede observar que la ecuación está correctamente balanceada. Ya con la ecuación balanceada y con la masa de la sacarosa, se puede hacer un balance de masa, un balance de materia. Pero ese balance de materia conviene hacerlo convirtiendo los kilogramos de sacarosa, 1500 kilogramos, en moles. Para ello usamos un factor de conversión que es el peso molecular de la sacarosa, o masa molar, mejor dicho, es la masa molar de la sacarosa, dicho de una manera más adecuada. La masa molar de la sacarosa es 342 kilogramos por cada kilogramo mol. Con eso se convierte la masa, 1500 kilogramos de sacarosa en moles, y se obtienen 4386 gramos mol. Con esos 4386 gramos mol de sacarosa y la ecuación química balanceada, podemos obtener las moles de oxígeno que se consumen durante esta reacción, las moles de CO2 que se producen durante esta reacción y las moles de agua que se producen durante la reacción. Observando la ecuación química, nos damos cuenta que una mol, sea gramo mol, sea kilogramo mol, sea libra mol, una mol de sacarosa requiere de 12 moles de oxígeno para que la reacción se lleve a cabo. Entonces, haciendo una regla de 3, diríamos, si una mol de sacarosa requiere 12 moles de oxígeno, entonces 4386 moles de sacarosa, ¿cuánto oxígeno requieren? Y eso nos da un total de 52.632 gramos mol de oxígeno. De la misma forma, hacemos una regla de 3 para obtener las moles de CO2 producidas, diciendo, si una mol de sacarosa produce 12 moles de dióxido de carbono, 4.386 moles de sacarosa, ¿cuánto CO2 producirán? Y obtenemos 52.632 gramos mol de sacarosa. Hacemos lo mismo con el agua. Si una mol de sacarosa produce 11 moles de agua, 4.386 moles de sacarosa producirán 48.246 moles de agua. Ya tenemos el balance de masa completo porque tenemos todos los reactivos y todos los productos. Entonces ya podemos hacer el balance de energía. Este balance de energía es el calor es igual al cambio de entalpía en una reacción que se lleva a cabo a una temperatura diferente de 25 grados Celsius. En este caso, el calor es el cambio de entalpía de esta reacción a 45 grados Celsius. Ese calor será igual al calor estándar de reacción más la sumatoria de los cambios de entalpía de todas las sustancias que salen del proceso, productos del proceso, menos la sumatoria de los cambios de entalpía de todas las sustancias que entran al proceso. El calor estándar de reacción es el calor de combustión de la sacarosa. Si usted recuerda la ecuación que hemos planteado, sacarosa más oxígeno produce CO2 más agua, esa ecuación corresponde a la combustión de la sacarosa. Entonces, el calor estándar de reacción es igual al calor estándar de combustión de la sacarosa. Y el calor estándar de combustión de la sacarosa está tabulado. Es igual a 1348,9 kilocalorías sobre gramo mol.
Este dato es obtenido del libro Problemas de balance de materia y energía en la industria alimentaria, cuyo autor es Valiente, y está justamente en el apéndice 8.2. Dicho valor está en el apéndice 8.2. Entonces ya tenemos el calor estándar de reacción. La sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que salen, en este caso los productos, es decir, CO2 y agua, porque la reacción es completa. En el enunciado del ejercicio no dice nada en sentido contrario. La reacción es completa, toda la sacarosa se convierte en CO2 y agua. Por lo tanto, en este caso, la sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que salen coincide con la sumatoria de los cambios de entalpía de los productos de la reacción. Y esos productos son CO2 y agua. Entonces, la sumatoria de los cambios de entalpía de esos productos será igual al número de moles de CO2 por el cambio de entalpía de CO2. Lo escribo de esta manera, porque ese cambio de entalpía de CO2 ya está tabulado. Eso corresponde a la integral de C sub P por diferencial de temperatura para el CO2. Es integral de capacidad calorífica a presión constante por diferencial de temperatura. Pero ese valor ya está calculado y tabulado en la tabla B8. Entonces lo podemos tomar directamente allá. Más el número de moles de agua por el C sub P del agua y por el delta T del agua. Lo escribo de esa manera porque la capacidad calorífica del agua entre 25 y 45 grados Celsius, que es un líquido, el agua, entre esas dos temperaturas está en fase líquida, esa supera capacidad calorífica, se puede considerar constante. Sale de la integral y queda multiplicando a la integral del diferencial de temperatura, que no es otra cosa que delta de T. La ecuación entonces se puede resolver en esta forma. En la tabla B8 del libro de Felder y Rousseau, en la tabla B8 del libro de Felder y Rousseau, se interpola para entrar el H del CO2 a 45 grados Celsius. Y esa interpolación arroja un valor de 0,77 kilojulios por mol. Allí en la tabla encontramos para 25 un valor de 0 y no encontramos un valor para 45 grados Celsius, sino para 100 grados Celsius. Entonces hay que interpolar entre 0 y 100 grados Celsius para encontrar el valor a 45, que es 0,77 kilojulios sobre mol. Ese 0,77 corresponde a este término del H del CO2 en esta ecuación de sumatoria de cambios de entalpía para los productos. El C sub P del agua, hemos dicho que entre 25 y 45 grados Celsius se puede considerar constante e igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grados Celsius. Con esos valores, delta H del CO2, C sub P del agua, moles de CO2, moles de agua que ya están calculados en el tablero anterior, y delta T, que viene a ser 45 menos 25, se puede calcular la sumatoria de los cambios de entalpía de los productos. La sumatoria de los cambios de entalpía de los productos es igual a 52.632 gramos mol de CO2 por 0,77 kilojulios sobre gramo mol, y se convierten esos kilojulios en kilocalorías con el factor de conversión de que una kilocaloría es igual a 4,184 kilojulios. Se convierte a kilocalorías. Aquí obtendríamos el delta H del CO2 en kilocalorías. Continuamos. Más las moles de agua, 48.246 gramos mol por 1 kilocaloría sobre kilogramo grado Celsius, que es el C sub P del agua,
pero está en kilogramos, entonces estos kilogramos se deben llevar a gramo mol. Y diríamos que 1 gramo mol de agua es igual a 0,018 kilogramos de agua. Esto debido a la masa molecular del agua. Y el delta T de 20 grados Celsius, con eso tenemos la sumatoria de los calores de los cambios de entalpía de los productos. Ahora debemos calcular la sumatoria de los cambios de entalpía de los reactantes, según esta ecuación. Según esta ecuación, debemos calcular la sumatoria de las entalpías, de los cambios entálpicos para los reactivos. En este caso, los reactivos son sacarosa y agua. Entonces, la sumatoria de los cambios entálpicos de los reactivos es igual a las moles de sacarosa por la capacidad calorífica de la sacarosa por el diferencial de temperatura, más las moles de oxígeno por el delta H del oxígeno. Muy bien. Los reactivos en este caso son sacarosa y oxígeno. La sacarosa a 25 grados Celsius y a 45 grados Celsius es un sólido. Y en ese intervalo de temperatura podemos considerar que la capacidad calorífica de ese sólido es constante. Buscamos la capacidad calorífica de la sacarosa en internet, en el mismo libro, Problemas de balance de materia y energía en la industria alimentaria de Valiente. Y en la página 303 encontramos el valor 1.25 kilojulios sobre kilogramo grados Celsius. Este valor es un poco difícil de encontrar en las tablas, mejor en las tablas que yo les envié, no está. Y es un poco difícil en internet. Entonces, afortunadamente la encontré en el libro de Valiente, C sub P. Y el delta H del oxígeno, pues corresponde a la integral de C sub P del oxígeno por diferencial de temperatura. Pero esa integral ya está calculada y ya está tabulada en la tabla B8. Entonces, se busca en la tabla B8 del libro de Feder y Rousseau, y como para 45 grados Celsius no está, está para 0 grados Celsius y para 100, se interpola entre 0 y 100 grados Celsius para 45 grados Celsius, obteniéndose este valor, 0,59 kilojulios sobre gramo mol. Con esos valores, delta H para el oxígeno y C sub P para la sacarosa, reemplazamos en esta ecuación, porque ya también conocemos las moles de oxígeno y las moles de sacarosa. Recuerde que las moles de oxígeno es 1, pero aquí tenemos el C sub P en kilogramos, kilojoule sobre kilogramo. Entonces podemos utilizar esa masa de sacarosa. En realidad las moles de sacarosa no son 1. Las moles de sacarosa son 4.386, creo. 4.386 gramos mol. No son 1. Pero no necesitamos las moles debido a que el C sub P lo tenemos en kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. Entonces utilizamos los kilogramos de sacarosa, 1500, lo multiplicamos por ese C sub P de la sacarosa obtenido del libro de Valiente y por el delta T, que es 45 menos 25, es decir, 20 grados Celsius, más las moles de oxígeno, 52.632 gramos mol, que ya está calculado por el delta H, que lo interpolamos en la tabla B8. Hacemos los cálculos y obtenemos que la sumatoria de los cambios de entalpía de los reactivos, en este caso son las sustancias que entran al proceso, en este caso los reactivos coinciden con las sustancias que entran al proceso, nos da un valor de 16.384,53 kilocalorías. Muy bien,
Ya tenemos cambio de entalpía para los reactivos, cambio de entalpía para los productos y calor estándar de reacción. Podemos reemplazar esos tres valores: calor estándar de reacción, sumatoria de cambios de entalpía para los productos y sumatoria de cambio de entalpía para los reactivos en esta ecuación, y obtenemos el valor de Q. Obtenemos el valor de Q, que es entonces 5.905.605,27 kilocalorías. Eso reemplazando, repito, los valores, ¿no? Este valor, menos 1.348,9 kilocalorías sobre gramos mol, corresponde al calor estándar de reacción, que en este caso es lo mismo que el calor estándar de combustión de la sacarosa. 4.386 gramos mol es el número de moles de sacarosa. 27.054,66 es la sumatoria de los cambios de entalpía de los productos. 27.054,66 kilocalorías. 27.054,66 kilocalorías. Y 16.184,53 kilocalorías corresponde a la sumatoria de los cambios de entalpía de los reactivos. Haciendo esas operaciones, obtenemos este valor, calor igual a menos 5.905.605,27 kilocalorías. Un valor negativo porque es una combustión. Y todas las combustiones liberan energía al entorno, por lo tanto, su valor tiene signo negativo. Ese calor, 5.905.605,27 kilocalorías, lo recibe el agua. Lo recibe el agua. Por lo tanto, para el agua es un calor que le entra al sistema, considerando que el sistema en ese caso es el agua, y para el agua es positivo. Para la reacción es negativo, porque la reacción lo entrega al entorno, pero para el agua es positivo porque el agua lo recibe. Entonces, ese valor es positivo para el agua, y ese valor es igual a la masa del agua por el C sub P del agua por el delta T que sufre el agua, y el delta T que sufre el agua es desde 15 hasta 30 grados Celsius, es decir, 15 grados Celsius. Con esta ecuación podemos encontrar el valor de la masa del agua, y en este caso nos da un valor cercano a 393.707 kilogramos. Esa es la cantidad de agua que se requiere para este proceso, para ese enfriamiento. Muchísimas gracias.